Oseas capítulo 14 y busca el versículo 9 y déjatelo ahí señalado. La semana pasada pude escuchar la predicación, gracias a que la grabamos. Ya pude escuchar lo que Genoveva compartió con la iglesia y la palabra hablaba de cambios. Lleva Dios hablándonos de cambios unas semanas. Y cuando escuchaba la palabra que Genoveva compartía, yo estoy totalmente de acuerdo. Estamos en cambios, pero sobre todo lo que necesitamos es cambiar nosotros. Sobre todo lo que necesitamos cambiar es nuestra manera de entender quién es Dios. Nuestra manera de entender cuál es su capacidad, cuál es su poder. Es necesario cambiar si queremos avanzar. Es necesario sufrir un proceso de transformación hacia los propósitos de Dios. ¿Cuántos queréis avanzar a los propósitos de Dios? Yo quiero avanzar a los propósitos de Dios. Yo tengo expectativa de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Y yo quiero avanzar hacia los planes que Él tiene preparado. Si te fijas, el mundo en el que tú estás es un mundo que cambia constantemente. Continuamente está cambiando. Va avanzando tecnológicamente, socialmente. Y hay muchos cambios que son cambios para mejor, que son para avanzar en ciencia, en tecnología, para avanzar en salud. Pero también estamos viviendo muchos cambios que van en contra de la voluntad de Dios. Muchos cambios y no perder la esencia de quienes tú y yo somos. Y no somos garitas, que lo somos, Pero tu esencia y la mía es la de ser un hijo, una hija de Dios. ¿Te los crees o no? Tu esencia y la mía es que somos hijos e hijas de Dios. Hemos sido lavados por la sangre preciosa de Jesús. Y eso te da una esencia diferente. Ven conmigo al libro de Oseas, capítulo 14, versículo 9. Dice así el profeta Oseas: ¿quién es sabio para que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Di conmigo, los justos andarán en ellos, y los rebeldes caerán. El libro de Oseas es el libro de uno de los profetas mayores que aparece en el Antiguo Testamento. Y la temática del libro de Oseas, ¿sabes cuál es? El pecado del pueblo. El pecado del pueblo. Es un profeta al que le toca vivir un momento complicado, un momento difícil. Y cuando tú lees el libro de Oseas, dice, vaya tela. Vaya tela. Aparecen únicamente 2 versículos que dan esperanza. Lo demás es todo juicio de parte de Dios contra su pueblo, como consecuencia de lo que ellos estaban haciendo y practicando. Y el libro de Oseas se centra en cómo Dios trata con su pueblo y lo llama al arrepentimiento. ¿Y sabes lo que es arrepentirse? Arrepentirse es cambiar. Arrepentirse es cambiar. Arrepentirse no es lo que hacen nuestros hijos cuando son chiquititos. Perdóname que no lo voy a hacer más. Y al segundo lo están haciendo. Muchas veces entendemos que el arrepentimiento es eso. Decirle, Señor, perdóname, no lo volveré a hacer. Pero a los 2 días nos hemos olvidado lo que hemos dicho y estamos haciendo lo mismo. Arrepentimiento implica cambio. Y eso es lo que Dios está tratando con su pueblo a través del profeta Oseas. Los está llamando al cambio. En el capítulo 14 y versículo 9, el profeta hace una pregunta fundamental sobre la sabiduría y la prudencia necesaria para comprender los caminos de Dios. Y yo quiero que esa pregunta hoy la tengas en tu corazón. Que esa pregunta hoy la puedas tener ahí bien grabada. ¿Quiénes son los sabios y prudentes? ¿Quiénes son los sabios y prudentes? Y el texto hace una distinción, lo hemos dicho antes, entre los justos y aquellos que son, ¿cómo? Rebeldes. Entre los justos, que dice que serán capaces de andar, de caminar por las sendas
Pero habrá también otro grupo que son los rebeldes, que ¿qué les pasará en la misma senda en la que ellos van a caminar? Dice, ellos caerán. Ellos caerán. Y es interesante, porque el texto en esa distinción está definiendo a dos tipos de personas: los que deciden seguir los caminos rectos de Dios, los que deciden caminar conforme al propósito y a la voluntad de Dios, y aquellos que se apartan de la voluntad de Dios, aquellos que se apartan del propósito de Dios. La pregunta que se hace Oseas es: ¿quiénes son los sabios y prudentes que pueden entender estos caminos? ¿Quiénes son aquellos capaces de entender lo que está declarando? Miren, la única respuesta válida que podemos poner ahí es aquellos que realmente aman, siguen y conocen a Dios. Aquellos que aman y siguen a Dios. Si tú realmente no tienes una intimidad con Dios, si tú realmente no tienes un acercamiento a la palabra de Dios, nunca entenderás cuáles son sus caminos. Podrás estar andando en medio de ellos, pero dice que los injustos andan en los caminos, ¿sí? Pero ¿qué les pasa? Tropiezan una y otra vez, caen una y otra vez, porque no entienden quién es Dios. La única respuesta que hay es que tenemos que seguir a Dios, obedecerle, obedecer su palabra y conocerle de una manera íntima y personal. Es interesante ver un poquito la historia del profeta Oseas. Mira, Oseas le tocó vivir durante el reinado de uno de los reyes más malos que tuvo Israel, Jeroboam II. Un rey torpe, un rey que hizo cosas. Ya me están tocando las campanas y acabo de empezar. Mira que es corta la predicación, pero le tocó reinar, le tocó ser profeta para el pueblo, servir a Dios durante el reinado de Jeroboam. Y el trato de Dios es un trato muy curioso. No sé cuántos conocen la historia de Oseas. Dios coge a Oseas un día y le dice que se tiene que casar con una mujer de dudosa reputación. Lo dejo ahí. Se casa con esa mujer de dudosa reputación. Tienen 3 hijos. Pero esa mujer de dudosa reputación sigue teniendo dudosa reputación cuando está casada con él. Es decir, se iba alegremente con otros hombres. Y en medio de toda esa experiencia, Dios le dice a Oseas que tiene que perdonarla, que tiene que restaurarla en su casa y que tiene que recibirla nuevamente. Y con eso le está diciendo: mira, Oseas, esto es lo que yo voy a hacer con mi pueblo. Esto es lo que yo voy a hacer con Israel. Al igual que esa experiencia que tú estás viviendo, eso es lo que va a experimentar mi pueblo. A pesar de que han quebrantado el pacto que hice con ellos una y otra vez. A pesar de que han quebrantado el pacto. A pesar de que no han seguido mis estatutos. Yo voy a perdonar su infidelidad. Yo voy a perdonar sus actos. Dice, y además yo soy el único que está legitimado para hacerlo. ¿En base a qué? En base al amor, en base a la compasión, en base a la fidelidad. Dios le está diciendo a Oseas: yo renovaré mi pacto con Israel. Yo renovaré mi acuerdo con ellos. Y es interesante ver cómo Dios sigue actuando hoy con su pueblo. Es interesante cómo Dios hoy por hoy podemos reflejarnos en el trato de Dios con Israel y lo que vivió en ese periodo. ¿Cuántas veces quebrantamos ese pacto de amor que Jesús hizo en la cruz del Calvario? ¿Cuántas veces nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado? ¿Cuántas veces nos olvidamos de dónde Dios nos ha restaurado y quebrantamos ese pacto? Pero una y otra vez la palabra nos recuerda que tenemos esperanza en Jesús. La palabra nos recuerda que hay esperanza en aquel que lo entregó todo por cada uno de nosotros. La misma esperanza que si lees al final del libro de Oseas, Dios le está hablando ahí a su pueblo
declarando que un día vendrá un rey mesiánico que transformará su pueblo. Mira, el amor y la misericordia de Dios son capaces de cubrir todas las faltas. Son capaces de cubrir cada uno de los errores que podemos encontrar. La misericordia de Dios es capaz de cubrir todo lo que podemos hacer, pensar, realizar. ¿Quién da gloria a Dios en esta mañana? Porque Jesús es capaz de cubrir tus faltas. Es capaz de cubrir tus pecados. Así es Él, así es Dios. El único capaz de cambiar y transformar y de enderezar todo lo torcido. ¿Quién está torcido en esta mañana? Él te puede enderezar. Y no me refiero a las columnas. Él es el único que escribe en renglones torcidos. Él hace rectos esos renglones. Amén. También te puede enderezar la espalda, como dice mi mujer. Qué bueno saber que Jesús está ahí. Mira, y el Señor siempre va a buscar lo mejor para su pueblo, ¿lo crees? Él siempre va a buscar lo mejor para ti y lo mejor para mí. Aunque a veces parezca, y hoy escuchamos, aunque a veces parezca que estás metido en un desierto profundo. Aunque a veces parezca que estás metido en un trato justo, fuerte y duro de parte de Dios. Si lees Oseas, verás que Dios trató duramente con su pueblo, pero a pesar de todo el trato que recibió, Dios amaba al pueblo. Ese trato era parte de la misericordia de Dios para con ellos. ¿Cuántas veces necesitamos entender que Dios trata con tu vida, con mi vida? Y muchas veces ese trato es el que nos va a llevar a entender mejor quién es Él, a entender mejor cuáles son sus caminos. Sin embargo, aquellos que confían en Él, aquellos que lo buscan con un corazón sincero, nunca durarán a pesar de estar en medio del desierto, de que Dios es quien es. Amén. De que Dios es quien es. Mira, el texto nos habla de dos tipos de personas: los justos y los rebeldes. Los justos, aquellos que deciden seguir los caminos rectos de Dios. Aquellos que buscan su voluntad. Aquellos que obedecen su mandato. Esos son los sabios y prudentes que Oseas menciona en esa pregunta. Por otro lado, dice que están los rebeldes, los que se apartan, los que se alejan de la voluntad de Dios. Estos son los que tropiezan una y otra vez en los caminos del Señor. Porque cuando ponen su vida frente a la palabra, al ser examinados y no querer cambiar, tropiezan. ¿Sí o no? Todos nos examinamos frente a la palabra, pero la diferencia entre el prudente, entre el justo, es que cuando se examina, cuando empieza a caminar en los caminos de Jesús, cambia. Deja que Dios lo transforme, deja que la palabra lo transforme y comienza a caminar en su propósito y en su voluntad. Pero ¿qué pasa con el impío? El impío, al caminar en la senda, exponer su vida a la palabra y no querer cambiar, tropezará una y otra vez. Tropezará una y otra vez. Y hermanos, quiero decirte, es tiempo de dejar de tropezar. Es tiempo de dejar de caminar en los caminos de Dios a la manera que nosotros queremos hacerlo. Es tiempo de no caminar en los caminos de Dios y tropezar una y otra vez en lo mismo. Mira, este texto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Sobre nuestra propia relación con Él. ¿Estamos siguiendo sus caminos? ¿Estamos quizás rebelándonos contra Él? ¿Somos sabios y prudentes? ¿O por el contrario, somos rebeldes? Queremos hacer lo que queremos hacer. Y aquí me quiero centrar hoy y dejarte un consejo. Muy breve, pero un consejo que nos va a ayudar a ser sabios y a caminar como justos. Oseas 4:1. Dice: oíd
palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Pégate un salto ahí al versículo 6 y lee conmigo la primera parte. Mira lo que dice ahí. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dios les está diciendo a través del profeta Oseas que la causa de su infidelidad no es otra que la falta de conocimiento de Dios. La falta de conocimiento de Dios. Y la palabra que emplea para describir dicho conocimiento es la palabra hebrea yadá. Y esa palabra no solo hace una referencia a una actividad intelectual, es decir, a conocer de forma intelectual a través del estudio, de la lectura, sino que hace sobre todo referencia al conocimiento a través de una experiencia relacional. Dios les está diciendo a su pueblo, mira, conocéis muy bien todas las cosas que tenéis que hacer. Conocéis muy bien todas las normativas. Conocéis muy bien todas las fiestas, todos los sacrificios. Conocéis muy bien todos los ornamentos. Lo conocéis todo eso muy bien, pero vuestro corazón no me conoce. Pero vuestro corazón está alejado de mí. Y yo no te estoy diciendo que no haya que leer y estudiar la palabra, entiéndeme. Es necesario, ¿sí o no? Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que leerla, tenemos que comerla. Pero creo que la Biblia nos da serias señales de que esa lectura, si no es acompañada de una relación activa y personal de búsqueda de la presencia de Dios, no sirve para nada. ¿Cuánta gente lee la Biblia en el mundo? Pero la lee como un libro más. La lee para estudiar o incluso para poder criticarla, pero carecen de una experiencia con aquel que es el autor de esa palabra. Dios les está diciendo a su pueblo, necesitáis un cambio. Necesitáis un cambio. La causa de que estéis como estéis es porque no tenéis conocimiento de quién yo soy. Habéis perdido una relación personal conmigo. Mira, Yadá no omite el conocimiento intelectual, pero sí va más allá de esa sola actividad intelectual. Y eso es lo que Dios estaba anhelando de su pueblo. Eso es lo que Dios les estaba desafiando, a conocerle de una manera mucho más íntima y personal. ¿Sabes por qué? Porque era la única forma en la que ellos podían experimentar realmente su amor, su gracia, su misericordia. Y tristemente, y te lo digo realmente con tristeza, hoy por hoy muchos en el pueblo de Dios se limitan a conocer a Dios de una forma externa. Se limitan a conocer a Dios de una forma intelectual, pero no le dejan espacio para conocerlo de una forma personal e íntima. Por eso tantos abandonan los caminos de Dios. Porque cuando tú únicamente conoces la teoría, conoces los textos, conoces las costumbres, conoces la liturgia, pero no tienes una relación íntima y personal con Dios, no ha habido un cambio en tu vida. Y si no cambias, tropiezas. Si no hay un cambio, la senda en la que vas te hará tropezar. Porque una y otra vez verás tu realidad reflejada en ese camino. Dios sigue demandando hoy del ser humano un cambio a través de un conocimiento yadá, a través de una relación personal e íntima con Él. Pero es aún más doloroso para Dios, ¿sabes? Cuando miran su pueblo y ve hombres y mujeres cuyo conocimiento acerca de Él no es un conocimiento intenso, íntimo y profundo. Podemos estar bien involucrados en las actividades, podemos estar bien involucrados en la liturgia, podemos estar involucrados en un montón de cosas, pero como dice el profeta, necesitamos experiencia
relacional. A pesar de una relación, cuando tú piensas en una relación personal, ¿en qué piensas? Sí, ¿no? Quizás, mira, fíjate si lo está haciendo bien el enemigo también, ¿eh? Que hoy por hoy, cuando muchos, si te preguntas quizás a una generación más actual, dice, cuando tú piensas en una relación personal, te dice, cuando hablamos por WhatsApp en el grupo. Porque para muchos eso se ha convertido en una relación personal. Para muchos hoy por hoy incluso ves grupos sentados en un mismo banco hablando entre ellos a través del WhatsApp o a través de las redes, cuando podrían estar hablando así, ¿no? Pero una relación personal, la relación personal que Dios nos está pidiendo es algo donde exista ese espacio donde yo me doy a conocer, donde los secretos de mi corazón salen a la luz, donde mis debilidades, mis necesidades son expuestas y donde también escucho al que tengo delante, donde también conozco al que tengo delante y donde considero lo que Él me dice. ¿Te imaginas eso delante de Dios? Donde tú desnudas tu corazón, donde tú desnudas tu alma, donde tú le muestras tus necesidades y una vez que lo has hecho, lo tomas en consideración. Porque muchas veces venimos delante de Dios y le lanzamos, pero cuando Él abre la boca para decirnos, ya estamos nosotros cogiendo la puerta, no nos interesa escucharle. Una relación de conocimiento personal de Dios es cuando hay un intercambio, es cuando hay un acercamiento profundo, cuando consideramos al que tenemos delante. En el tiempo de Jesús tenemos el ejemplo de los fariseos y de los maestros de la ley. ¿Recuerdas? Ellos eran capaces de memorizar la ley. Yo no soy capaz de memorizar ya ni un versículo. Ellos eran capaces de memorizar las leyes, recitaban las escrituras, daban explicaciones de los pasajes bíblicos más complicados. Sin embargo, todo eso no servía para nada, porque ninguno reconoció al Mesías que lo tuvieron delante. Y habían leído acerca de Él en los profetas, conocían los textos de Isaías, conocían que habría de venir un día, pero no lo reconocieron. Es muy curioso que personas consideradas despreciables en la época, en esa misma época, que no eran capaces de memorizar, que no eran capaces de asistir a ciertos lugares y a ciertos rituales, en aquella misma época, cojos, ciegos, adúlteros, recaudadores de impuestos, reconocieron al Mesías. Identificaron quién era Jesús. Identificaron quién era Él. ¿Y sabes por qué? Porque no se trata de lo que tú conoces a un nivel intelectual. Se trata de lo que tú conoces a un nivel relacional. Dios está buscando un pueblo que cambie. Dios está buscando hombres y mujeres que cambien. Ese conocimiento intelectual basado simplemente en normas, basado simplemente en religión, y se conviertan en hombres y mujeres que le conocen a Él de una forma personal, cercana. Voy terminando. El texto de Oseas que hoy estamos examinando nos llama a seguir a Dios con un corazón sincero, con un corazón obediente. ¿Sabes? Y debemos buscar su voluntad en todo momento. Y en base a esa voluntad debemos tomar decisiones que estén en la línea con lo que Él ordena, con lo que Él manda. De esta manera vamos a poder entender esos caminos rectos. De esta manera vamos a poder entender esa senda de justicia. Y de esa manera tú y yo podremos ser considerados sabios y prudentes. No por los diplomas que tengas colgados en la pared, sino por la manera en la que tú conozcas a Jesús, por la manera en la que tú conozcas de su amor, por la manera en la que tú conozcas de su misericordia, por la manera en la que tú decidas obedecer su voluntad.
Además, debemos alejarnos de cualquier actitud rebelde, de cualquier actitud que nos aleje o que nos haga tropezar en medio de esos caminos y desobedecer su voluntad. El mensaje de Oseas 14:9 es un llamado a seguir los caminos rectos de Jehová, a seguir los caminos rectos del Señor, a que tú y yo tengamos un título en nuestra pared que ponga somos sabios y prudentes, porque realmente tenemos una relación cercana con Dios. Debemos confiar en Él, buscar su voluntad en todo tiempo. Vente conmigo a Mateo 7, 21, 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esta palabra es dura, ¿eh? Muchas veces la leemos a la ligera, pero esta palabra es para ti y para mí. Esta palabra es para el pueblo de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué sigue diciendo? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mira, al Señor no le importa lo que tú puedas hacer. Al Señor le da igual lo que tú puedas hacer. Las redes están llenas de hombres y mujeres, muchos obrando milagros, obrando maravillas. Muchos incluso le siguen multitud de personas, pero el mensaje que lanzan, el estilo de vida que tienen y todo lo que revelan va totalmente en contra de la voluntad y a la palabra de Dios. A Dios no le importa lo que tú puedas hacer. A Dios le importa cuál es el yadá que tú tienes. Cuál es el conocimiento de Él. Hasta dónde alcanza, hasta dónde llega tu intimidad con Él. Dice el versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dos personas, dos tipos de personas, los que conocen a Dios y los que no le conocen. Y yo espero que hoy tú y yo seamos de aquellos que le conocen. Yo espero que hoy tú y yo seamos de aquellos que deciden empezar a tener un conocimiento yadá. Y que ese conocimiento yadá nos haga cambiar, ser transformados para poder caminar por las sendas de justicia. Ponte de pie en esta mañana. En este día quiero desafiarte. Mira, es el tiempo de posicionarte y decirle, Señor, aquí está mi vida. Muchos que no están cerca del corazón de Dios, cuando sea el tiempo donde Dios está preparando algo nuevo, algo especial, algo diferente, tropezarán en esa senda, porque no le conocerán a Él. Pero yo en esta mañana te quiero desafiar a dar un paso de valentía, a tomar una decisión, a dejar la doblez de tu corazón. Y te lo dice alguien que estuvo caminando con doblez de corazón muchos años. Sé de lo que hablo, sé de la angustia que pasas, sé de la batalla que peleas día tras día, sé de cómo te rompes por dentro. Es tiempo de dejar la doblez de corazón y realmente empezar a conocer a ese Dios al cual tú mencionas, al cual tú declaras, al cual incluso puede ser que sirvas. Mira, Él te ama con amor sin igual, a pesar de cómo tú eres. A pesar de cómo tú eres, Él te ama. Y si tú decides cambiar, si tú decides ser uno de aquellos que comienza a tener una relación personal
cercana, íntima con ellos, Él está dispuesto a revelarte sus planes. Él está dispuesto a introducirte en sus propósitos. Por eso, ¿y dónde estás? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Si quieres levantar tus manos, hazlo. Y yo te quiero invitar a que le digas: Señor, hoy quiero conocerte realmente. Señor, hoy quiero tener ese encuentro profundo que quizás hasta ahora no he tenido. Señor, yo quiero conocerte de una manera cercana. Pero no te quedes ahí. Haz un compromiso con Él. Sella un pacto donde le digas: hoy, Señor, yo me comprometo a dejar aquellas cosas que me alejan de tu voluntad. Yo me comprometo a dejar aquellas cosas que, como tú decías hoy, no me dejan salir de la tienda. No me dejan avanzar, no me dejan crecer. No me dejan ir más allá. No me dejan entrar en tu propósito. No me dejan desarrollar los dones, los talentos que tú me has dado. No me dejan ser usados por ti en la manera que tú quieres usarme. Señor, en esta mañana yo quiero tomar esa decisión.